exacto ese decreto para poder garantizar que los servicios no vayan a ser suspendidos. Hay unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Si se recuerdan, la Corte de Constitucionalidad es el ente encargado de velar porque se cumpla la Constitución Política de la República, en las que ya obviamente se ha establecido la prohibición de que por falta de pago se le corte un servicio básico como agua a una persona. No ha existido en cuanto al servicio eléctrico, porque digamos que el servicio eléctrico no es tan esencial para la vida como lo es el agua. Entonces, las sentencias han ido enfocadas prácticamente solo en cuanto a la suspensión del servicio de agua potable. Aquí en la ciudad de Guatemala, antes, si alguien no pagaba un mes, pum, directo iban a cortarle el agua. Lo que estaba haciendo la municipalidad era estarles cobrando la reinstalación. Todas las empresas de prestación de servicios por la reinstalación cobran una tarifa relativamente alta, ¿verdad? Y eso es realmente lo que pretende evitar también el decreto 15-2020, que si a alguien le cortan el servicio por falta de pago, después tenga que pagar el servicio de reconexión, ¿verdad? O sea, de por sí, si no lo pudo pagar, no tiene dinero para pagar el servicio, mucho menos para pagar una reconexión. ¿Qué más establece el Código acá de Salud? Las municipalidades están obligadas a proteger y conservar las fuentes de agua. Eso ya lo sabemos. Hay muchas acciones ahí que se pueden hacer. Por respecto a las aguas residuales, son las municipalidades las que deben dotar de esas instalaciones. El reglamento de uso y reuso de aguas residuales que tenemos, el Acuerdo Gubernativo 236-2006, establece que todas las municipalidades deben tener por lo menos una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo menos una, ¿verdad? Las municipalidades en conjunto con el Ministerio de Salud autorizarán y supervisarán todas las obras de construcción para la eliminación y disposición discretas de aguas residuales. Son las propias municipalidades las que se autorizan sus licencias de construcción, ¿verdad? Y entonces ahí es donde debieran de estar revisados los planos y verificar que el servicio que se pretende dar de tratamiento de aguas residuales sea el adecuado. Y ahí es donde entran los técnicos. Alguien en la municipalidad hace la evaluación del sistema propuesto y si coincide técnicamente lo aprueban y si no coincide, pues le mandan a hacer correcciones. Previo a emitir las licencias de construcción para las plantas de tratamiento, las municipalidades deben obtener dictamen favorable del Ministerio de Salud y el instrumento de evaluación ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente. Hay un poco de duda acá porque por mucho tiempo las municipalidades decían que no tenían por qué cumplir con los requerimientos de otros ministerios, que para ellos la licencia de construcción era lo que estaban solicitando y que eso es lo que se autorizaba, pero ya hay opiniones legales, sentencias legales, dictámenes de la Corte, opiniones en donde no se puede obviar el instrumento de evaluación ambiental antes de solicitar una licencia ambiental. Esto era más un poco como la pregunta de si es quién va primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Si primero había que hacer el instrumento de evaluación ambiental o si para hacer el instrumento de evaluación ambiental había que tener licencia de construcción. Ya se solucionó ese problema, primero hay que tener el instrumento de evaluación ambiental. Previo a la aprobación del aprovechamiento de aguas termales, construcción, instalación y funcionamiento de piscinas y baños, se debe contar con un dictamen favorable también. Eso lo regulan las municipalidades, ¿verdad? En todos los municipios hay balnearios o aguas termales o una cosa de esas y debe estar regulado. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? No, ingeniero. Bueno, hay más competencias municipales que están definidas en el decreto 236-2006, que es el reglamento de descargas y reuso de aguas residuales. Esto no quiero entrar mucho en detalle porque en esto no lo vemos nosotros aquí en este curso, sino hasta el curso número 2, pero tal vez solo lo voy a pasar rápido para que sepan que debe estar también cumpliendo la municipalidad con los lineamientos de ese reglamento. Luego, en cuanto al tema de bosques, las municipalidades integran la Junta Directiva del INAH, ya lo saben ustedes, ¿verdad? A través de un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades. Esto tiene que ver mucho con los intereses que tienen las municipalidades de acceder a los recursos de reforestación para las áreas municipales.
Entonces, en principio, ahí también es donde debieran de generarse las solicitudes para ir priorizando las zonas a reforestar. Son las municipalidades las que debieran estar generando eso. Seguramente no lo hacen porque no tienen un técnico que esté gestionando esos proyectos ahí, ¿verdad? Las funciones de la Junta Directiva del INAV ya las conocen. Tal vez aquí importante es que en la ley forestal se establece que las municipalidades tienen funciones de apoyo al INAV y la forma que la ley también establece que deben obligar al INAV es emitiendo las licencias municipales. Era una pregunta, por cierto, del examen. ¿Qué entidades otorgan las licencias en materia forestal? Y no solo es el INAV, también lo hace el Consejo Nacional de Áreas Protegidas cuando se trata de áreas protegidas, y las licencias en áreas municipales las otorga la municipalidad, siempre y cuando cumplan con el requisito de volumen que establece la ley. Entonces, no solo es el INAV el que emite las licencias. A ver, también hay un delegado municipal siempre del INAV, que son los portavoces en las comunidades de las políticas, estrategias y programas del INAV. En realidad es un como regente forestal, pero local. Él debería de darle seguimiento a todos los proyectos a nivel local. No todo el territorio nacional, no todos los municipios tienen un delegado del INAV. Creo que solo están priorizados los que tienen mayor cantidad de proyectos. ¿Qué más? En cuanto a la protección de bosques, sí, que está prohibido el corte de árboles de especies protegidas y en vías de extinción contenidas en los listados del INAV y el MARN. Las municipalidades tienen que ayudar ahí con esa supervisión. Es algo muy común de ver la participación municipal en, por ejemplo, los cortes de pinabete, cuando viene la época de Navidad. Las municipalidades participan ahí en la supervisión y en control, porque como tienen presencia municipal, local, dentro de su territorio, es muy fácil que puedan ser de utilidad ahí para ese tema. Con el tema del mangle, pues en las municipalidades donde hay mangle tienen que darle cumplimiento especial también a esta ley. Las municipalidades no ayudan tanto en cuanto al tema del mangle. Es más, generalmente las municipalidades son las que instan a los pobladores a cortar el mangle, y eso no es bueno, ¿verdad? La municipalidad debería de estar instando a la población que cumpla con la protección especial del mangle, sobre todo porque para la misma población representa generación de ingresos. Por ejemplo, con el crecimiento de especies como camarones o alevines de algún tipo de producto que ellos mismos van a pescar después. De ahí, la municipalidad también debe colaborar en garantizar que el aprovechamiento forestal se hace con licencias. Tiene facultades la municipalidad de solicitar las licencias ambientales, sí las tiene, y debe coadyuvar. No lo hace mucho porque no son como sus principales funciones. En cuanto a las licencias, pues las municipalidades son las que otorgan las licencias, lo que les dije hace un rato, ¿verdad? Para las talas de árboles dentro del perímetro urbano, para volúmenes menores de 10 metros cúbicos por licencia, por finca y por año. Esto sí lo hace la municipalidad. Y si el volumen de tala es mayor, la licencia entonces ya le corresponde emitirla al Instituto Nacional de Bosques. Y ahí el Instituto Nacional de Bosques, antes de otorgar la licencia, verifica el plan de manejo. Además, las municipalidades ejecutan los sistemas de vigilancia que se requieran para los aprovechamientos ilegales de productos forestales en cada municipio, ¿verdad? Esas actividades, todas las municipalidades tienen personal, llamémosle como guardabosques, algo parecido, que son como milusos, diría yo, gente que trabaja, que son medio guardianes, medio chapeadores, medio albañiles cuando se necesita, y ese tipo de actividades. En todas las municipalidades hay de ese tipo de personal. Y el INAV tiene que tener también la capacidad de enviar la información a la municipalidad para que ellos puedan corroborar que la información que
que tiene la municipalidad es la más actualizada que tiene el INAV en cuanto al aprovechamiento de licencias. También debe... Ingeniera. ¿Sí? Y por ejemplo, a nivel departamental o municipal, ¿hay delegados de DIPRONA a quienes se pudieran como que se pudieran llegar a las municipalidades para solicitar apoyo? Por ejemplo, si hay alguna tala de árboles ilegal o si hubiera alguna... si estuvieran cazando, por ejemplo, especies en peligro de extinción. Sí, no hay delegados de DIPRONA en todo el territorio nacional, pero cualquier miembro de la Policía Nacional Civil, en teoría, tiene una capacitación rápida sobre estos temas. Entonces, ahí donde no hay presencia de DIPRONA, es la Policía Nacional Civil la que actúa. Y de hecho, por ejemplo, la municipalidad no tiene la capacidad de ir a arrestar a nadie, ¿verdad? Ellos lo que tienen es la capacidad de pedir los permisos. Y si no cumple con los permisos, entonces tiene que llamar a la policía. Y es solo la policía la que tiene la autoridad para arrestar a alguien o para trasladarlo a un juzgado para que se determine su situación legal. Gracias. Bueno, ¿qué otras actividades también cumple la MUNI? El apoyo a la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre del MAGA. Ahí le dan cumplimiento a la ley reguladora, registro y autorización y uso de motosierras. No cualquiera puede tener una motosierra para estar talando árboles, ¿verdad? Una pequeñita, tal vez como para cortar un tronco uno en su casa, sí la puede comprar hasta en Semaco, pero una ya grande para hacer tala de árboles como tal está regulado y se deben tener permisos especiales. La autorización esa la da el MAGA. No sé por qué realmente no la han cambiado a que sea el INAH, pero la hace el MAGA. También en la ley de áreas protegidas hay competencias municipales, ¿verdad? El suministro de agua, el manejo de cuencas y las comunidades bióticas, eso lo debe participar la municipalidad en eso. También en las reservas ecológicas y monumentos naturales que se tengan. Algunas de estas reservas ecológicas son manejadas por las municipalidades todavía. Las municipalidades también pueden ser entes administradores de áreas protegidas también. Y de ahí, ¿qué más? También las municipalidades cuentan con un representante de la ANAM en el CONAP. Eso es importante también para ir evaluando las acciones que se van tomando en materia de resguardo de diversidad biológica. Y, lamentablemente, la participación de los representantes de la ANAM, tanto en el INAV como en el CONAP, no es tan activa. No es alguien que realmente sea especialista y que comprenda los temas, no es alguien que llegue con propuestas, y por eso es que muchas veces la iniciativa privada resulta manejando esas juntas directivas. Más que porque ellos son tan proactivos o generen cosas, es porque los funcionarios de las instituciones públicas son muy pasivos, y en el caso de las municipalidades casi no les interesan estos temas, especialmente el del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en donde no hay recursos. En el INAO, pues todavía ahí hay opciones de acceder a los incentivos forestales, pero en CONAP no, entonces no tienen mucha participación activa. De ahí, las municipalidades, según esa ley, tienen que coadyuvar en la identificación, estudio, proposición y desarrollo de áreas protegidas dentro de su respectiva región. Esto pues se va quedando un poco obsoleto porque cada vez más vamos llenando el territorio ya de actividades. Por supuesto que esta identificación de posibles áreas protegidas debiera ser un resultado del plan de ordenamiento territorial. Ahí es donde debieran de determinarse qué áreas dentro de la circunscripción municipal son las adecuadas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas. Y de ahí, ¿qué más tengo? Algo del acuerdo 509-2001 de desechos sólidos hospitalarios, tampoco lo voy a hablar porque esto es materia del otro curso, del EGIS 2.
Y de ahí, en términos de políticas públicas, pues hay algunas políticas públicas donde las municipalidades juegan un rol importante. Tal vez lo que quisiera recalcar es que las municipalidades son un gobierno en pequeñito, ¿verdad? Son un gobierno dentro de un territorio delimitado que tiene la capacidad de manejar fondos públicos propios, tiene capacidad de hacer cobros a la población, ¿verdad? Puede establecer no impuestos, pero se llaman tasas municipales, que son impuestos locales, ¿verdad? Entonces, y tiene la capacidad de emitir sus propias normas. Entonces, es un potencial enorme el que tienen las municipalidades y bien manejado puede hacerse muchas cosas. Y en los temas ambientales, pues hay que irle proponiendo especialmente a los alcaldes, pero a toda la corporación municipal, proyectos de gestión ambiental. Y hay oportunidades ahí, solo hay que irse abriendo un poco campo porque en muchas municipalidades no ven el tema con la seriedad que amerita. Pero, pues yo espero, siempre lo digo, que alguno de ustedes sea diputado o alcalde en este caso, ¿verdad? Y que aunque sea concejal o síndico del consejo municipal, pueda incidir de una forma positiva en los temas ambientales. A ver, ¿qué dudas hay? Yo tengo una, ingeniera. A ver, pregunten. ¿De qué forma es que se puede aprovechar la madera para el sector informal como las tortillerías y todo? Porque en la matriz energética decía que el 67% de la energía proviene de la leña. O sea, ¿qué especies como el pino o el encino se pueden usar? ¿O de qué tipo de concesión vienen? Ok, eso viene, el dato grande, macro, que tenemos en la matriz energética, viene principalmente de las áreas rurales. Recordemos que todavía hay mucha de la población que vive en zonas rurales en donde no llega el gas propano, o donde llega, pero no todo el mundo tiene la capacidad de compra, ¿verdad? O donde tampoco llega el sistema de electrificación. Esas son las comunidades, digamos, que de pequeñito, de casa en casa, van haciendo el número macro de aprovechamiento de leña como fuente de energía. Entonces, en el caso, digamos, aquí de tortillerías, tienen que comprar de una empresa o de una entidad, una persona que venda con licencia del INAH. Normalmente en los aserraderos donde venden leña, tienen tareas, se llaman, como grupos de leños que son específicos para, lo puede comprar uno mismo, yo puedo ir a comprar para mi casa, para hacer un fuego. Por cierto, yo tengo una estufa de leña, una estufa de esas mejoradas en mi casa, que utilizo para consumir desechos de mi jardín. Tengo un árbol que genera, 2 árboles grandes en mi casa que generan desperdicios de leña, pues son palitos, pero si los junto durante todo el año, tengo suficiente para cocinar todo el año también con leña. Obviamente no lo uso todo el tiempo, pero ahí aprovecho. Aquí es muy común ver en la ciudad que en las tortillerías, por ejemplo, utilizan mucho la madera que viene como desperdicio de la construcción. O, por ejemplo, como desperdicio de cajas donde se transportan verduras. No necesariamente es que compren leña aquí en la ciudad. Y de hecho, a raíz de la obligación de establecer instrumentos de evaluación ambiental, inclusive para las tortillerías, prácticamente el 90% de las tortillerías aquí se ha vuelto de gas propano. No sé si eso responde a su duda o si necesita ampliar. Tal vez... Sí. No lo había visto, que la mayoría se usa en el área rural. Gracias. Y tal vez aquí ampliándole un poquito, va un poco con la pregunta que me había hecho Elvin en Classroom. No sé si los demás la vieron. Que el aprovechamiento de la leña para consumo familiar,
también lo autorizan las municipalidades. Y eso está un poco enfocado a lo que veníamos hablando con el área de los barrancos, pero más al área rural, en donde los barrancos no tienen propietario, ¿verdad? Si los barrancos o los terrenos, esos baldíos, tienen propietario, alguien da autorización para que se entre a hacer un raleo, a cortar ramitas. Ese es prácticamente el volumen de leña que se consume. No es que se talen árboles completos para hacer leña y consumirlo como fuente de energía, sino la mayor parte del consumo es raleo. Ya donde hay mucha población, entonces ahí sí son concesiones forestales que están sembradas exclusivamente para venderse como leña. Aquí tal vez lo más cercano dentro del departamento son algunos municipios aledaños que se convirtieron en urbanos, pero que hasta hace como 20 años eran rurales. Boca del Monte, San Miguel Petapa, todavía hay ventas autorizadas, por supuesto, de leña, que sí vienen de bosques que tienen una concesión de aprovechamiento forestal certificada por el Instituto Nacional de Bosques. Como es un delito, el que vende leña tiene que hacerlo con una licencia, ¿verdad? A ver, ¿qué más dudas hay? No hay dudas. En principio, con esto terminamos nuestro programa y tenemos una clase más. La junta directiva, yo no sé si ya estaba así, pero según entiendo cambió el cronograma de actividades de este semestre y las clases se terminan todavía vamos a ver, creo que hasta el 8 de mayo. Entonces todavía tenemos chance de una clase. A mí se me había ocurrido que esta clase puede ser como de preguntas y respuestas, que saquen todas sus dudas que tienen. 9 de mayo se termina, ¿verdad? Gracias. Entonces, pero no sé qué opinan. Si no tienen dudas, pues no tenemos más que hablar, el semestre se nos termina. Sus notas de segundo parcial casi las tengo listas. Hoy voy a terminar, me hacen falta de calificar 3 preguntas. Entonces, hoy en la tarde creo que les puedo subir las notas del parcial. No he terminado de calificar todas las actividades de tareas que entregaron. Voy a tratar de hacerlo antes de que lleguemos al final de la semana para que ustedes más o menos tengan sus actividades de zona. Voy a subirles otras 2 actividades también que vamos a complementar de tareas para tener los puntos de zona también. Y voy a dar una conferencia, no sé si saben algunos, pero estoy cubriendo a alguien dando el curso de ecología. La verdad que me está volviendo loca ese curso porque son 72 alumnos y esta modalidad requiere mucho más tiempo que la modalidad presencial. Pero bueno, les voy a dar a ellos una conferencia sobre cambio climático y estaba pensando que tal vez pudiera invitarlos a ustedes, pero si no tienen preguntas y respuestas para la próxima semana, sí es un dolor, es demasiada gente. Si no tienen, o sea, si no tenemos suficiente material para dar una clase la próxima semana solo de preguntas y respuestas, pudiéramos hacer la otra semana esa conferencia de cambio climático también, en donde la conferencia pues es virtual. Solo no he establecido completamente el día y la hora porque entiendo que ¿cómo se llama? Que pudiera ser una opción para que otras secciones de ecología estén participando. Entonces estoy poniéndome de acuerdo con la coordinadora, que es la licenciada Benítez, para ver si hago solo la